sentar. Bueno, gracias al Todopoderoso que estamos aquí compartiendo con ustedes un día especial. Y hoy vamos a estar hablando de una fiesta bíblica que acaba de pasar en esta semana. El pastor se comunicó conmigo antes de la fiesta y me dijo que quería que habláramos de Yom Kippur. Y para mí es un gozo, es un privilegio de verdad, porque es una época que a mí me ha ministrado mucho y ha sido de bendición a mi familia. De hecho, el jueves estuvimos, mis hijos y yo, mi esposa estaba fuera del país, pero estuvimos, aunque ella estuvo allá, estuvimos también conmemorando ese día santo que está contemplado en la palabra de Dios. Y una de las cosas que yo pensaba cuando Leo me dijo eso, yo decía, oye, pero yo me siento tan bien cuando el pastor presenta el tema de Yom Kippur. Ahí yo desde la tercera fila, yo me lo gozo porque él lo hace de una forma muy profunda y es muy, muy adaptativo a nuestro tiempo y también a nuestro conocimiento de la palabra, que quizá no es el mismo de todos. Sin embargo, él quiso meterme en este rollo a mí y vamos a ver cómo no bajamos la métrica, Bueno, vamos a leer en la palabra. Vamos a ver, ¿dónde fue que puso? Aquí está. Vamos a leer en la palabra de Dios, en Levítico. Quiero decir algo antes para que no se me vayan a desesperar por algo que es posible que ustedes perciban, pero no se desesperen. Déjenme un segundito que esto es en vivo. Ahora sí. Bueno, les decía que no se desesperen porque voy a comenzar hablando un poco de lo que es el ritual de Yom Kippur. Y cuando vemos el ritual de Yom Kippur en la Biblia, por ejemplo, en mi caso, yo, incluso antes de ser cristiano, comencé a estudiar la Biblia de manera sistemática, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y yo recuerdo que yo disfrutaba mucho las historias bíblicas, disfrutaba mucho el Génesis, parte del Éxodo, pero cuando pasaba Número y Levítico, yo como que me aburría y también me era muy extraño ver tantos rituales de sacrificio. Yo decía, pero ¿y por qué tanta sangre? ¿Por qué tanto sacrificio? O sea, yo desconocía que había un significado profético en cada uno de esos rituales y como lo leía sin ese conocimiento previo, me aburría. Por eso le digo, mis hermanos, como vamos a hablar en la primera parte de la prédica, vamos a hablar de lo que era el ritual de Yom Kippur. No se desespere, manténgase ahí, que la segunda parte de Yom Kippur vamos a hablar de su cumplimiento. Pero no podemos enfocarnos en el cumplimiento sin antes conocer cuál era el ritual. Entonces vamos a leer la palabra en Levítico 16:30. Dice de esta manera: porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. El objetivo de esta fiesta de Yom Kippur era la purificación del pueblo. Pero este proceso de purificación, como ya le dije en el principio, señalaba a un evento futuro que iba a acontecer 1500 años después que se estaba dando esta ordenanza. Y para entrar en Yom Kippur, que es una fiesta bíblica que está en Levítico 23, quizás nosotros no tenemos el tiempo de ser tan detallista en cada pasaje bíblico, pero usted cuando llegue a su casa puede confirmar lo que vamos a estar diciendo el día de hoy. En el libro de Levítico 23 habla del procedimiento de lo que es Yom Kippur. También lo habla en Levítico capítulo 16. Pero antes de llegar a esta fiesta vamos a dar un pequeño contexto antes de llegar a Yom Kippur. Vámonos al libro de Éxodo. Dios llama a Moisés. Moisés se presenta a Faraón y le dice al Faraón: deja ir a mi pueblo. Imagínese usted, llega Moisés, el Faraón, deja ir a mi pueblo. Entonces Moisés le reitera: deja ir a mi pueblo para que me adore. Quiere decir que en Egipto no era el lugar donde se iba a adorar. Entonces el objetivo de salir de Egipto era la adoración. Y estos rituales que nosotros vamos a ver más adelante tenían un simbolismo que tiene que ver directamente con la adoración. Entonces
Moisés le dice a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me adore. Entonces Moisés insiste, ya ustedes conocen muy bien la historia, han visto la película, los muñequitos, han leído la Biblia. Entonces al final Faraón deja ir le dice a Moisés: está bien, vete con el pueblo, pero deja sus bienes y deja tus hijos. Y Moisés le dijo que no, nosotros nos iremos a adorar, pero nos iremos con nuestros hijos y con nuestros bienes. Y más adelante vemos en Deuteronomio 6:5 que dice que amaremos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras almas y con toda nuestra fuerza. O sea, para irnos de Egipto y adorar a Dios necesitamos todos nuestros recursos, porque con todos nuestros recursos es que vamos a adorar a Dios. Eso era lo que estaba diciendo Moisés al faraón. Entonces al final, en la última plaga, cuando pasa el heridor y mata a los hijos de los egipcios, entonces después de eso el pueblo puede salir. Pero pasa algo muy importante en esa última plaga, y es que antes de que pasara el heridor, el Señor le dice a Moisés que el pueblo de Israel, para librarse del heridor, tenían que hacer algo específico, y era sacrificar un cordero, tomar la sangre de ese cordero, y ya comenzamos en la cosa extraña que quizá usted se lo va a encontrar un poco extraño. Matar un cordero, quitar la sangre de ese cordero y ponerla en los linteres de la casa, encima de la puerta. Entonces, cuando el heridor, que es la muerte, pasara a decretar el juicio, no la iba a decretar sobre los egipcios. O sea, nosotros vemos, los egipcios se le murieron los primogénitos, pero no, el heridor no venía específicamente a matar a los egipcios. El heridor venía a matar o a pasar juicio en todas aquellas casas que no tuvieran la sangre en los linteres. Y más adelante vamos a ver la profundidad de eso. Entonces el heridor pasa y se mueren todos los primogénitos, y a ese acto se le llama Pesach, se le llama Pascua. ¿Por qué? Porque la palabra Pascua se llama pasar por alto. El heridor pasó por alto todas las casas que tenían la sangre del cordero sobre los linteres. Yo sé que ya hay muchos que le van dando forma a lo que estoy diciendo. Entonces al otro día, rápidamente, el faraón dio el edicto: salgan todos de aquí. Y ellos rápidamente comienzan, recogen y se van. Necesitaban sustento y sacaron el pan, pero el pan no estaba leudado. O sea, el pan estaba guardado, pero no leudado. Tomaron el pan y se fueron. Y a ese segundo día tiene otro nombre, se le llama Masop, se le llama panes sin levadura, porque agarraron el pan sin leudar y se fueron rápidamente. Entonces ya cuando iban camino de 6-7 días, el faraón dice: no, vamos a caerle atrás, no debimos dejarlo ir. Le caen atrás, abre Moisés el mar, etc. Más adelante, Moisés, 50 días después, para ser específico, Moisés llega al pueblo y Dios le ordena subir al monte Sinaí. En el monte Sinaí, Moisés, antes de subir, le dice al pueblo que no se acerque a la montaña, no se acerque al Sinaí. Le dice que ni ustedes ni sus animales se acerquen. ¿Por qué? Porque morirán. Entonces solo Moisés sube al Sinaí, y en el Sinaí se le entregan ¿qué? Las leyes que iban a regir al pueblo más adelante. Pero mientras Moisés está allá arriba, que están pasando los días, ¿verdad? Moisés pasa 40 días y 40 noches. La montaña humeaba, la montaña botaba fuego, la montaña temblaba, se escuchaban truenos como de trompeta. Y dice la Biblia específicamente que Dios mismo hablaba al pueblo, y el pueblo se estremecía de temor. ¿Y qué decía el pueblo? Cualquiera que esté allá arriba, si es humano, tiene que estar muerto. Entonces Moisés estaba en la cumbre de la montaña recibiendo los mandamientos. Por eso el pueblo de Israel se desespera y le dice a Aarón que le haga un becerro de oro. Aarón no quería hacerlo, no lo dice la Biblia. Yo defiendo a Aarón, Leo, yo lo defiendo. Pero para mí que Aarón no quería hacerlo, pero por la presión social, y era un pueblo terrible, era un pueblo de dura servir, más adelante dice la Biblia. Por la presión social, Aarón cede y le dice a las mujeres y a todos ellos: todo el oro que ustedes sacaron de Egipto, todo lo que tienen guardado, traigan, le vamos a hacer un becerro de oro. Entonces Moisés baja, y recuerden, ya llevamos 2 fiestas, ¿verdad? Y estamos en la tercera, que le voy a decir ahora mismo. Entonces Moisés baja, y baja 40 días después. Y a esa fiesta, cuando él baja y va a entregar la ley, se le llama Pentecostés, o también en hebreo se le llama Shavuot. Entonces, en esos 50 días, cuando él baja y viene con la tabla, se encuentra con un becerro. Pero antes de llegar, el mismo Dios que estaba con él en la montaña glorificándose y estaba airado con el pueblo, estaba dando las leyes ahí arriba.
Entonces cuando Moisés viene y llega donde el pueblo, Moisés lo que hace es que expresa la ira de Dios en sí mismo y rompe la tabla. ¿Por qué? Porque los mandamientos que estaban en esa tabla iban a decretar inmediatamente la muerte sobre el pueblo. Es tanto así que Dios le dice a Moisés: olvídate de este pueblo que lo voy a destruir y te pondré en otra nación. Y Moisés hace un rol muy específico, hace un rol de intercesor. Se pone delante de Dios y del pueblo con la tabla, con la ley que lo acusa, y la rompe, intercede por ello. Entonces, en esos 50 días cuando él vuelve, estamos en la tercera, que en realidad es la cuarta fiesta, pero aquí le voy a decir la tercera porque más adelante. Estamos en Pentecostés, que es Shavuot. Entonces, antes de Shavuot va primicia, pero todavía no se ha dado, porque primicia se da en Levítico 23. Y ellos van a ejercer primicia en Canaán, en la tierra prometida, porque primicia tenía que ver con la cosecha, y en el desierto ellos no iban a sembrar ni iban a cosechar. Por eso esta fiesta, la primicia, es la tercera, pero no la menciono porque todavía no la pueden celebrar hasta que no lleguen a sembrar la tierra, que es Bicurín, que es primicia. ¿Se confundieron ya? ¿Se han parado algunos? No, todavía no se ha parado nadie. No se ha ido nadie, bueno. Pero yo sé que algunos están un poquito confundidos, pero no se desesperen, que todo esto va a tener un sentido terrible en algunos minutos. Entonces Moisés baja del Sinaí, confronta a Aarón, le dice: Aarón, pero tú eres bueno, no lo era todavía, tú vas a ser el sumo sacerdote en algunos días, el Señor me lo dijo allá arriba. y mira lo que tú haces. Pero Moisés dice algo poderoso y terrible. Moisés se pone en el monte y dice: ¿quiénes están de parte de Jehová? Que vengan a mí ahora mismo. Wow, hasta se me engrifa la chacabana. ¿Quiénes están de parte de Jehová? Que vengan conmigo ahora mismo. Y los levitas, que no habían adorado el becerro de oro, eso no lo dice la Biblia, pero yo lo infiero, que no habían adorado el becerro de oro, se acercaron a Moisés. Los levitas rápidamente, entre ellos, los levitas, recuerden que eran la familia de Moisés también. Moisés proviene de los levitas, Aarón y sus hijos y todo. Entonces se acercaron a Moisés, y Moisés le dijo que hicieran justicia en contra de todo aquello que hicieron, que adoraron el becerro de oro. Y la Biblia dice que ese día, Pentecostés, estamos en Pentecostés, recuerden, que ese día murieron como 3,000 por ese pecado que habían hecho. Entonces ahí se levantó la justicia de Dios, y estamos ya en la cuarta guerra, que es Pentecostés. Entonces Moisés ora a Dios. La Biblia dice que Moisés era descrito como el más paciente, el más manso de Israel. Ora a Dios, y en un tiempo no definido por la Biblia, vuelve a subir al monte para durar 40 días y 40 noches, volver a recibir la tabla, la ley, y dársela al pueblo. ¿Vamos bien? Entonces, ya hemos visto 4 fiestas. Pesach, que es Pascua, cuando el heridor viene y los hijos de Israel son librados. Masot, que es un día después, que es panes sin levadura, cuando sacan el pan y se van corriendo por 7 días hasta llegar al mar Rojo. Bicurín, cuando es primicia, no lo hemos visto, pero vamos a ver más adelante. Y Pentecostés, que es cuando se entrega al pueblo la ley de Moisés. Entonces, estas 4 fiestas en la Biblia se le llama las fiestas de primavera, porque se celebraban en la etapa de primavera. Entonces, más adelante llega el otoño y comienzan otra segunda temporada de fiesta. Si nos va el tiempo, que es muy probable que no nos vaya a dar, vamos a ver cómo la primavera, o esas 4 primaveras, se cumplen específicamente en la vida de Cristo. Yo no sé, lo veo muy serio a ustedes. Cuando viene a ver, yo estoy hablando mucho de más aquí. Ustedes, bueno. Yo espero que estén aquí. Entonces, ese aplauso me pone más nervioso, pero está bien. Entonces, pasa primavera, llega otoño. Esto que voy a decir no lo dice la Biblia, lo dice el Talmud, lo dice la ley oral, la que se decía de boca en boca. Dice que Moisés se fue y regresó en otoño. En otoño comienzan las 3 fiestas que complementan las 7 fiestas bíblicas que están en Levítico 23, la que usted va a leer en su casa, porque no puedo leer el Levítico 23 completo. Entonces, cuando Moisés se va,
regresa en otoño y regresa con el toque de la trompeta. Regresa con Yom Teruah, que es una fiesta bíblica, y esta es la primera fiesta de otoño. Entonces, cuando Moisés regresa, que regresa con el rostro emblanquecido, ¿verdad? Como dice la hermana Fauta, quiero subir al Sinaí para bajar resplandecido de la cabeza. La hermana Fauta, ahorita lo canta. Bueno, entonces, para bajar como Moisés baja resplandecido y le da la ley por segunda vez. Ya no había becerro de oro, ya ellos pudieron recibir la ley. Y lo mejor que Moisés hizo, digo lo mejor, no sé si soy un poco, pero si Moisés hubiese entregado la ley al pueblo así, el pueblo iba a morir inmediatamente, porque esa ley lo iba a juzgar y lo iba a matar. Por eso yo no veo en la Biblia, y Leo puede corregirme, yo no veo en la Biblia cuando Dios corrige a Moisés por romper la primera tabla de la ley. No lo veo. Yo creo que Moisés estaba reflejando la misma ira de Dios y quizá le está dando una oportunidad al pueblo de que se arrepienta, porque si esa ley hubiese sido entregada, esa misma ley lo iba a condenar y lo iba a matar en ese momento a todos. Entonces, en Yom Teruah, que es fiesta de la trompeta, Moisés desciende, muestra la ley al pueblo, pero antes decreta un arrepentimiento de 10 días, porque 10 días después de Yom Teruah, después de fiesta de la trompeta, iba a venir la fiesta más importante de todas, y es la fiesta de la cual vamos a estar hablando ahora, que es Yom Kippur. Pero antes de llegar a Yom Kippur, tenía que haber un proceso de arrepentimiento, tenía que haber un proceso de humillación, porque Yom Kippur es un día de perdón, es un día de misericordia, pero también es un día de juicio. Es un día en el cual Dios iba a decretar juicio sobre el pueblo. Por eso en Yom Teruah, que es fiesta de la trompeta, se toca la trompeta para que las almas respondan a Dios en arrepentimiento. ¿Antes de qué? Del juicio, que es en Yom Kippur. Entonces, Yom Kippur, día de perdón, es verdad, pero también es día de juicio. La tradición rabínica dice que en día de Yom Kippur, Satanás sube a Dios y acusa a sus escogidos. De hecho, se dice también que Job, que cuando Satanás se presenta donde Dios y le dice Dios a Satanás: ¿ha visto a mi siervo Job, hombre justo, prudente, apartado del mal? Y Satanás le dice: ¿acaso sirve Job a Dios de balde? Quítale lo que tiene y verás cómo maldice tu nombre en tu cara. Se dice que todo esto sucedía en Yom Kippur, porque nos humillamos para que cuando el acusador, que es Satanás, suba a acusarnos, posiblemente suba con muchas razones, porque nosotros somos débiles. La humanidad, ustedes y yo, tenemos debilidades que muchas de ellas solo ustedes las conocen. Pero en día de Yom Kippur se hacía un ritual para que en ese momento, cuando el acusador no acusara, Dios no nos vea a nosotros directamente, sino vea un sacrificio que se hacía en ese momento, que iba a señalar un sacrificio perfecto que se iba a hacer 1500 años después. ¿Siguen aquí? Yom Teruah, primera fiesta de otoño, quinta fiesta de Levítico. 10 días después de Yom Teruah, Yom Kippur, que es la fiesta del perdón. Y 5 días después de Yom Kippur viene la última fiesta, la más gozosa de todo, y la que celebra que recibimos el perdón en Yom Kippur. Esa es Sukkot, que es fiesta de los tabernáculos. En Sukkot nosotros nos alegramos porque Él nos perdonó, pero en Sukkot el pueblo de Israel tenía que recordar que habitó en cabaña en el desierto, porque en el desierto ellos no edificaban casas de muro. En el desierto ellos tenían que, mientras se movían, mientras se desplazaban de un lugar a otro, tenían que armar carpa. ¿Cuántos han hecho camping? Qué difícil de armar una carpa. Los que han hecho camping saben que hay que armar una carpa, ¿verdad? Dormir ahí, recogerla y irse al otro día. Por eso Sukkot, que significa cabaña, ellos armaban la Sukkot y se desplazaban a otro lugar. Por eso cuando llega Sukkot, que es la última fiesta, se celebra en que Dios habitó con su pueblo. Pero también esa fiesta señala un evento que se va a cumplir en el futuro. Amén. Entonces entramos al ritual de Yom Kippur. Volvemos unas fiestas atrás. Ya vimos las 7 fiestas, 4 de primavera y 3 de otoño. Entonces volvemos a Yom Kippur. El sumo sacerdote se levanta. Ya pasaron 10 días de Yom Teruah.
lo primero que hace es lavarse a sí mismo, porque antes de entrar al tabernáculo, él tenía que purificarse. Y el hecho de purificarse hablaba de un ritual de la limpieza. No podemos ministrar a Dios, no podemos ministrar a otro sin antes ser purificado por el agua que representa su palabra. Amén. En Yom Kippur toda la nación afligía su alma, se postraba delante de Dios y rogaba el perdón. Se ayunaba por 25 horas, desde la puesta del sol del día antes hasta la puesta del sol del día después. No se trabajaba, se tenía que estar totalmente dedicado a lo que es la entrega y el perdón. Además de eso, también los placeres físicos, ya dije, no se comía. Las uniones matrimoniales no se hacían en Yom Kippur. Se cuidaba de todas las cosas que pudiesen traer un placer al alma o al cuerpo. Entonces se apartaban para Dios. Pero algo súper importante, y esto lo dicen las leyes rabínicas también. Le digo algo, mis hermanos, en las fiestas bíblicas están escritas, pero también están llenas de tradiciones que son de la ley oral, que no necesariamente son bíblicas, pero que se hacían con entre comillas, buena intención, que era de cuidar lo estricto. Es como cuando usted cuida la semilla, que el mango tiene masa, y esa masa usted se la come, pero el objetivo de esa masa que está fuera del mango es cuidar la semilla. Así, en muchos casos, y digo entre comillas porque a veces habían tradiciones que invalidaban la semilla, o sea, que invalidaban el mandamiento de Dios. Por eso Jesús le dice a los fariseos: vosotros con vuestras tradiciones invalidan el mandamiento de Dios. Entonces, las fiestas, como las celebran los judíos, tienen muchas tradiciones que no son bíblicas, que no son malas, algunas de ellas, porque nuestro maestro también celebró tradiciones no bíblicas. Y ustedes me dirían, ¿cómo va a ser? Bueno, Jesús celebró Hakuná. En Hakuná él dijo, Hakuná quiere decir fiesta de las luces. Él dijo en Hakuná, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y en ese tiempo se celebraba Hakuná, que no es una fiesta que está en Levítico, pero es una fiesta que honra la resistencia de los macabeos frente a los helenos, frente a los griegos. Entonces Jesús en ese momento, aunque era una tradición, pero esa tradición no invalidaba el mandato, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, representando lo que es Hakuná. Entonces, los placeres físicos, muchos de ellos están en Levítico, otros lo añadieron en las tradiciones. Había que estar solemne, había que estar en reverencia. Entonces decía, el sumo sacerdote se levanta, se purifica. Decimos que en Yom Kippur es el único día que se entra al lugar santísimo. El sacerdote, luego que se purifica, lo primero que hace, y pongan mucha atención, es que se quita sus ropas sacerdotales. Y la ropa sacerdotal, cuando usted lo lee, eran ropas extravagantes. No sé si soy irreverente diciendo extravagante, pero eran ropas magistrales. Eran ropas que tenían, por ejemplo, tenía un pectoral aquí con las 12 tribus, tenía 2 piedras de onice, una aquí y otra aquí, tenía piedras preciosas, tela finísima, y Dios quería que el sacerdote se destacara entre la multitud, porque el sacerdote representaba a Dios en su pueblo. Entonces el sacerdote, para ministrar en Yom Kippur, se despojaba de toda esa ropa de majestad, de grandeza, de distinción. Esa es la palabra que quería buscar ahorita. Se despojaba de esa ropa y se ponía una ropa simple. Usted diría, pero ¿y si va a ministrar en la presencia de Dios? ¿Por qué no se queda con sus ropas elegantes, como Dios se lo merece? Eso también tiene un simbolismo. El hecho de él quitarse esa ropa de gala tiene un simbolismo que ustedes se van a desesperar conmigo, pero más adelante lo vamos a ver. Ya se están desesperando por ahí. En Yom Kippur se dice que las transgresiones del hombre contra Dios son perdonadas, pero no son perdonadas las transgresiones del hombre contra su semejante. Lo que quiere decir esto es lo que dice Jesús, que si alguno está en el altar y se recuerda que tiene una deuda con su hermano, que tiene una contienda con su hermano, deja tu ofrenda, ves, ponte de acuerdo y vuelve. Está hablando de Yom Kippur. Si te va a presentar a Yom Kippur a pedir perdón por tu pecado y tiene una falta, ofendiste a tu hermano, tiene una deuda que puede pagar y no la paga, o tiene cualquier cosa que te pueda que pueda afectar tu relación con tu hermano, Dios prefiere que deje tu ofrenda, vaya, te ponga de acuerdo, entonces vuelva a ofrecer tu ofrenda. Por eso las tradiciones dicen, vuelvo y repito,
Eso lo dice específicamente el Talmud. El Talmud fue una recopilación de lo que le mencioné ahorita. La ley oral, la ley escrita, pero aquí ya 200 años después de Cristo se recopilan todas y se hace lo que es el Talmud. Entonces el Talmud dice que si tienes falta con tu hermano, te ponga de acuerdo antes de ir a presentar Yom Kippur. Así que entiendo que ahorita el pastor va a ministrar. Si usted recuerda a alguien o está recordando a alguien en este momento que usted le hizo algo, lo ofendió, propóngase en su corazón ponerse de acuerdo antes del martes que vuelve para acá. Bien, seguimos con el ritual sacerdotal. Deja su vestidura. En el día santísimo de Yom Kippur, el sacerdote entraba 3 veces al lugar santísimo. Recuérdense que Yom Kippur es el único día que el sumo sacerdote puede entrar al lugar santísimo, pero no quiere decir que entra una sola vez. Entra 3 veces en ese día, pero cada una de esas veces es parte de un ritual. La primera vez que entra de esta forma. Recuerden, vamos a ver, recuerden lo que había en el lugar santísimo. No sé quién me lo dice. ¿Qué había en el lugar santísimo? Había un solo objeto sagrado. Samuel. Exactamente. Ese es mi hijo. En el lugar santísimo estaba el objeto más sagrado del tabernáculo, que era el arca del pacto. Y dentro de esa arca del pacto estaba la ley, una tabla de la ley. Estaba la vara de Aarón que retoñó, que Leo ha hablado mucho de ese acto de cuando la vara de Aarón retoña. Y también estaba una porción del maná. Recordemos que en el desierto no se producía nada y el pueblo de Israel quería pan. Y Dios le hizo descender pan del cielo. Y también más adelante Jesús dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Porque todo habla de Él. Todo lo que estamos hablando ahora mismo señala a Cristo. Y en la segunda parte del mensaje, la cual lo tiene desesperado, nos vamos a dar cuenta por qué todo habla de Cristo. De que el domingo que viene, dice Francisco. Entonces, el sacerdote entró al lugar santísimo. La primera vez que entra, el sacerdote no puede ver el arca. Nosotros pensamos que el sacerdote llega y ve el arca. No es así. Antes de él entrar al lugar santísimo, él tiene que entrar sin mirar el arca y poner un incensario para que el lugar santísimo se llene de humo. Y cuando él entre la segunda vez, el humo no le permita ver la Shekinah de Jehová, que era la gloria de Dios que nosotros vemos por encima del tabernáculo, que reposa sobre el tabernáculo de afuera, pero por dentro reposa sobre el arca del pacto, entre el medio de los querubines. Yo no sé si me están ayudando con imágenes ahí, no sé, voy a mandar algunas imágenes. No, no, bueno. Hay algunas imágenes que están por ahí, hermano, no te voy a decir que la pongas, simplemente tú ahí me caes atrás. Entonces, la gloria de Dios bajaba en el Sinaí y el sumo sacerdote no podía ver esa gloria. Por eso en su primera entrada, él ponía humo. Él ponía un incensario que llena el lugar santísimo de humo y de olor grato, que representa las oraciones de los santos, para que cuando él entre por segunda vez a hacer su primer sacrificio, él no viera el arca del pacto, porque si la ve directamente muere. Y eso lo dice la Biblia en Éxodo 40, cuando se hace la dedicación del tabernáculo, que dice que la gloria de Dios llenó la casa y apartó incluso a Moisés y a Aarón del lugar santísimo y del tabernáculo. No se pudo seguir ministrando porque la gloria de Dios llenó la casa. Entonces esa gloria provenía del pacto de la alianza que estaba en el lugar santísimo. Primera vez que entra, incensario. Segunda vez sale, ya él entiende, bueno, ya quizá puedo entrar. Entonces antes de entrar, él hace un sacrificio de un becerro. Degolla el becerro, toma la sangre y haciendo ese sacrificio, él primero va a llevar la sangre para rociarla en el propiciatorio. El propiciatorio es la tapa del arca. El arca estaba hecha de madera de acacia, bañada en oro, era una madera ligera, pero encima del arca estaba la tapa del propiciatorio, que era donde estaban los querubines. Las imágenes, que era donde estaban los querubines. Entonces, esos querubines estaban los dos mirando hacia el centro del arca en reverencia, postrado, dando a entender que reverenciaban lo que estaba dentro del arca, que era la tapa del propiciatorio que estaba encima. Entonces, mis hermanos, esa es la segunda vez. Degolla el becerro,
Y qué lindo aquí, porque es un becerro, no es un cordero. Aquí es un becerro porque el becerro representa fuerza, representa liderazgo, representa en determinado aspecto mansedumbre. Entonces, ese becerro que él estaba degollando representaba el perdón del pecado sacerdotal, del pecado que él mismo representaba. Porque antes de él irse a presentar por el pueblo, él tenía que ofrecer sacrificio por sí mismo. ¿Van conmigo? Ah, bueno, vamos juntos. De aquí no nos vamos hasta no verá. Se van. Hemos decretado día de retiro. A las 5 nos vamos. Entonces el sacerdote sacrificó el becerro, toma la sangre, la lleva al lugar santísimo. El lugar santísimo está lleno de humo. El sacerdote rocea la sangre 7 veces encima del propiciatorio, que es la tapa que tapa el arca. Sale del lugar santísimo, sale vivo, gracias a Dios. Entonces, cuando sale, ahora él se prepara para un segundo sacrificio. En este segundo sacrificio es súper importante y es muy tipológico. Tipológico quiere decir que anuncia mucho algo futuro. En el segundo sacrificio, ¿la pusieron? ¿Ustedes la están viendo? ¿Cuál es? Ah, bueno, sí, ya ahí están viendo el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo. Y me imagino que están viendo 2 querubines que están arriba, ¿verdad? Y dentro, y esa tapa que está arriba es la tapa del arca. Entonces, mis hermanos, aunque esté confundido, tenga fe. Tenga fe, hermano. Mire, sinceramente le voy a decir algo. Hay muchas cosas que yo no le entiendo todavía. Yo no entiendo muchas cosas de la palabra, pero ahí es donde se aplica la fe. No tenemos que entenderlo todo para creer. Incluso cuando hay cosas que no entendemos y seguimos creyendo, eso habla mejor de nuestra fe. Así que aunque usted no entienda algunas cosas, tenga fe y paciencia. Entonces, mis hermanos, segunda vez que entra, estamos hablando solo, todo lo que estamos hablando. Hablamos primero de la introducción de las 7 fiestas, pero ya no estamos en las 7 fiestas, ya estamos en una sola fiesta, que es Yom Kippur. Entonces, la segunda vez, el sacerdote busca un carnet, busca 2 machos cabríos. Ese es el nombre solemne, pero son 2 chivos. Busca 2 chivos y lo trae y lo pone del frente. Y tira suerte porque uno de esos chivos era para Jehová y el otro para Azazel. Si ustedes no saben quién es Azazel, pregúntenle a Leo porque yo tampoco sé quién es Azazel. Entonces, cuando están esos 2 chivos, que él echa suerte sobre uno y el otro, uno debe ser sacrificado para Dios y el otro debe irse lejos o llevarlo lejos al desierto. Y le voy a decir por qué. El primero lo degollan delante de Jehová, el que cayó la suerte para Jehová, y toman la sangre. Entonces el sacerdote reverentemente vuelve al lugar santísimo y esa sangre nuevamente 7 veces la tira, la rocea sobre el propiciatorio y confiesa los pecados de todo el pueblo. Recordemos, el primero fue un toro, un becerro, un toro joven es un becerro. El primero fue un becerro, el segundo ya no es un becerro, ahora es un carnero, ahora es un macho cabrío, un chivo. El segundo toma la sangre y vuelve y la pone en el propiciatorio. Entonces, con el otro chivo expiatorio, con el otro macho cabrío, si usted lo busca en la Biblia no va a encontrar chivo, va a encontrar macho cabrío, pero es lo mismo. Con el otro macho cabrío que no cayó la suerte a Jehová, que no fue sacrificado, el sacerdote viene, pone sus 2 manos en la cabeza del chivo y confiesa los pecados del pueblo. Ambos chivos, ambos machos cabríos eran inocentes, pero se hicieron culpables porque alguien tenía que morir. Porque la consecuencia del pecado es la muerte. Y Dios está enseñando que el pecado produce muerte. Aunque aquel, iba a decir una palabra que en el altar no se puede decir, me imagino. Bueno, me voy a bajar para decirla. Aquel manganzón que pecó, aquel irreverente que pecó, ese era inocente. ¿Por qué? Porque los pecados del pueblo eran confesados sobre un animal inocente que no merecía morir. El animal no era el que había cometido adulterio. El chivo expiatorio no era el que había hablado mentira. El chivo expiatorio era totalmente inocente. Sin embargo,
sobre él, el sumo sacerdote confesaba los pecados de todo el pueblo, poniendo su mano sobre su cabeza, y ese macho cabrío se iba lejos. Ay, santo, qué lindo es Dios. Fuera de la ciudad. ¿Qué les recuerda eso? Desespérenme ustedes, ¿qué les recuerda eso? Fuera de la ciudad. ¿Dónde salió nuestro maestro cuando fue crucificado? ¿Él era culpable o inocente de lo que se le acusaba? Fuera del campamento, fuera de la puerta, era sacrificado. Volvemos a la tradición, porque es difícil mencionar esto sin entrar en la tradición, porque la tradición, la Biblia es muy específica en algunas cosas. Entonces las tradiciones que fue la ley oral que se repetía en ese momento, menciona algunas cosas que no se especifican en la palabra, pero que nosotros no podemos creer ciegamente porque no está escrito, pero sí puede tener valor. Entonces la tradición dice que se le amarraba un hilo rojo a este carnero, que recuerden que no fue sacrificado, y salía al desierto, a un lugar lejano. Dice la tradición que eran 12 millas aproximadamente, y lo llevaban diferentes hombres. Uno se lo pasaba al otro, cada uno 4 millas. Las últimas 4 millas lo llevaban al desierto y ahí lo tiraban por un despeñadero. Entonces, antes de hacer eso, le amarraban un hilo color carmesí y lo clavaban, le amarraban un hilo color carmesí para diferenciarlo en la suerte del otro que iba a ser sacrificado a Jehová. Pero otra parte del hilo la ponían en la puerta del tabernáculo, que más adelante es en la puerta del templo. La ponían ahí, y la tradición dice que si Dios aceptaba los pecados, que si Dios aceptaba el perdón de los pecados, ese hilo carmesí, cuando ese carnero muriera fuera de la ciudad, el otro hilo carmesí que estaba pegado en la puerta del templo iba a cambiar de ser rojo a blanco, como blanca lana. ¿Qué les recuerda eso? Isaías 1:18, ¿no? Aunque vuestros pecados sean rojos como el carmesí, yo lo volveré blanco como blanca lana. Y esto habla del proceso de purificación. Terminamos con el ritual. ¿Estamos vivos? Ahora vamos a la explicación. Y no sé qué tiempo me queda, pero me hacen una seña porque yo no pienso terminar hoy. No pienso terminar hoy. Aquí nos vamos a quedar hasta mañana. Vaya con Dios, me dijeron por ahí ya. Entonces, comenzamos a otra etapa de la enseñanza. Todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento señalaba un evento profético que iba a marcar la historia de la humanidad. Pero ese evento profético no era algo que se comenzó a efectuar con la humanidad. Dice la Biblia que el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que Adán respirara por primera vez, ya había un plan de redención para liberarlo del pecado. Ya se sabía que Adán iba a ceder ante el enemigo, iba a pecar, o ante la mujer, iba a pecar. Y antes de crear a Adán, Dios dijo: antes de crearte, antes de que respire, tienes un plan de redención. Por eso dice que el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces, la ley, Hebreos 10:1, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por sí misma y por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Está hablando de la imperfección de la ley. ¿La ley de Dios es perfecta? Usted me lo pregunta. Sí, es perfecta, pero es imposible cumplirla en su totalidad. La consecuencia de cometer pecado, ¿qué es? Por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Se necesitaba alguien que pudiera vencer la muerte. ¿Y cómo podía vencer la muerte? No pecando. Por eso cuando nuestro Maestro y Señor muere, ¿verdad? Pasan muchas cosas, más adelante la vemos. Cuando nuestro Maestro muere, la tumba, la muerte no lo retiene, porque Él fue santo, fue limpio y no pecó. Y la evidencia de que Él no pecó fue que resucitó.
Y como resurrección, en su resurrección, nosotros tenemos vida en su nombre. Y creyendo en su resurrección, nosotros también seremos resucitados. No porque no pecamos, sino porque Él no pecó. Usted muere de una forma, diríamos, un poquito, no sé si decir la palabra injusta, pero usted muere por el pecado de Adán, que lo heredó. Pero usted obtiene la vida eterna por el sacrificio de Cristo, que usted no pudo vencer la muerte, pero Cristo sí. Cuando usted resucita, es evidencia de que alguien primero que usted pudo vencer el pecado, y ese es Jesús. Amén. Bien, sigan ahí, que me pongo más nervioso. Entonces vamos a comenzar con los actos que acabamos de ver. Primero, el sumo sacerdote se despojaba de su vestimenta de gloria, de su vestimenta magistrales, de su oro, de su onice, de su pectoral, de sus piedras, de toda su belleza que tenía y que lo distinguía del pueblo. Pero yo pregunto, y lo decía ahorita, ¿por qué tiene que despojarse de todo eso si va a ministrar a Dios? Y nosotros entendemos que lo mejor que tenemos que llevarlo a la hora de ministrar a Dios. Él se despojaba de esa ropa sin saberlo, porque despojándose de esa ropa estaba anunciando algo que iba a pasar en el futuro. ¿Qué iba a pasar en el futuro? Iba a pasar lo que dice Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que existe fue hecho. ¿Y qué dice Juan 1:14? ¿Qué dice Juan 1:14? ¿Me lo ponen ahí? Y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre. Entonces, lo que pasó ahí es que Jesús se despojó de su esencia de Dios que era. Porque Juan 1:1 dice que en el principio Él era el verbo, y que el verbo era Dios, y que el verbo, Jesús, era con Dios, y que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que existe fue hecho. Pero dice en 1:14, que si me lo ponen bien, en 1:14 dice que el verbo decidió hacerse carne y habitó entre los hombres. Entonces ese verbo se despojó de lo que era. ¿Qué era? Dios, era con Dios, y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Todo estaba en el verbo. Pero para Él santificarnos, para Él redimirnos, tuvo que quitarse su ropa de Dios. El sacerdote, ay santo, yo me estoy quemando, miren. Aleluya, wow, qué presencia. El sacerdote tenía que quitarse la ropa para poder ministrar lo que Jesús iba a hacer en el futuro. Que Jesús se iba a despojar, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 6. Dice que haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Está hablando de la vestidura que tenía Cristo antes de venir a la tierra. Él era Dios y decidió ser un hombre para poder como hombre vencer el pecado, porque como Dios cualquiera vence el pecado. Pero para Él vencer el pecado, vencer la muerte, por ende, porque si vence el pecado, vence la muerte, el hecho de Él resucitar es la evidencia de que venció el pecado. Porque si Él se queda 3 días, si Él se queda después de los 3 días, 4, 5, 6, entonces Él no venció el pecado. Vino a la tierra, lo intentó. Muy bien, maestro, fue un profeta como todos los que estaban antes de Él. Pero Él fue más lejos. Él resucitó porque venció el pecado. Amén. Pero antes se quitó sus ropas reales, su ropa de Dios. Y luego que se quita su ropa de Dios, viene a servir como hacía el sumo sacerdote. Primero se lava. En Juan 1:21, Jesús se presenta ante Juan el Bautista. Y aquí es maravilloso porque hay 2 sacerdocios. Wow, terrible esto que pasa aquí, mis hermanos. Hay 2 sacerdocios, hay una transición sacerdotal, donde 2 sacerdotes diferentes, de diferente linaje, se presentan. Uno es inferior al otro, pero ante los ojos de los hombres, el que es inferior es mayor, porque el segundo no se reconoce, porque el linaje del segundo es conforme a un linaje llamado el de Melquisedec, que estaba escrito en la Biblia, y usted lo puede buscar en Génesis
14, 12 por ahí. Ustedes pueden buscar en Génesis. Y Juan se acerca, Jesús se acerca a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista también era sacerdote. No estaba sobre la marcha porque había una situación peculiar en ese momento. El sacerdocio estaba siendo usurpado por Caifás, etcétera. No nos vamos a entrar ahí. Pero aunque no lo estaba ejerciendo, él era del linaje directo de Aarón. Entonces, él se le había dicho: al que tú viera descender el espíritu como paloma, ese va a ser el elegido. Pero en otra palabra, ese va a ser el que va a tener la transición sacerdotal contigo. Santo. Entonces llega aquí y Juan había esperado ese momento por mucho. Juan había mirado a todo el mundo. Este se ve bien, pero no descendió el espíritu como paloma. Pero cuando se acerca Jesús, lo que Juan ve en Jesús es lo siguiente: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yom Kippur. Este es el Cordero de Dios que erradica el pecado del mundo. Entonces Juan lo ve y comienza ese proceso de transición. Pero aún así Juan se resiste y le dice: ¿y cómo te voy a bautizar? Si yo merezco ser bautizado por ti. Porque él había dicho: el que viene tras mí, yo no soy digno ni siquiera de desatar la sandalia de sus pies. Hermano, estamos hablando de un sacerdote. Después de un rey en Israel no había un rango más alto que el de sacerdote. Y aunque no estaba en marcha, el sacerdocio que había elegido Dios para ese momento era el que no había sido reconocido en Israel. Era el hijo de Zacarías, Juan. Entonces comienza ese proceso. El sacerdocio levítico le dice al sacerdocio de Melquisedec: ven, ya yo llegué hasta aquí, ya la sombra profética se cumplió. Ahora le toca a un sacerdocio santo, mayor que yo. Oh, gloria a Dios. Si usted no está sintiendo, hermano, mire, siento el poder de Dios poderosamente. Mi sacerdocio llega hasta aquí. Ahora le toca a uno superior, que no tendrá fin, que no tendrá límite, que llegará no solamente a una demarcación de 22,000 kilómetros como Israel, sino que llegará a todo el mundo y se cumplirá la bendición de Abraham, que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Santo, aleluya, wow, qué bonito es. Hermano, qué lindo es cuando uno siente que Dios respalda lo que se expone aquí delante. Yo siento el respaldo de Dios muy bonito. Amén. Tanto así que hasta me perdí. Entonces, en Jesús se cumple la perfección de la ley. Pesad señala a Jesús. El sacerdote, 4 días antes de su crucifixión, 4 días antes del sacrificio, tenía que elegir el cordero. Pero para elegir el cordero se tenían que cumplir algunos rituales. Tenía que ser un cordero como de 1 año. No podía tener defecto. Tenía que ser limpio. No podía tener mancha. Tenía que tener muchas cualidades. Cuando Juan lo ve, lo señala y lo elige como el próximo cordero sacerdotal, como el próximo cordero sacrificial. Entonces dice: ese está señalando. Entonces cuando Jesús vuelve, después que Juan muere, él vuelve a Jerusalén y lo especifica a sí mismo. Juan lo especifica a sí mismo. Porque cada libro, y yo quisiera tener la oportunidad de que hablemos también de eso más adelante, cada libro de la Biblia menciona una etapa del ministerio de Cristo. Pesad lo menciona Mateo como el Hijo de Dios, como el Rey de Reyes, como el Cordero. Marco como el hombre sin pecado, que es pan sin levadura. Se lo dije más atrás. Lucas como el Hijo del Hombre, así lo menciona Lucas, que es la primicia que resucita y anuncia su resurrección, una resurrección mayor que serán todos ustedes los que creen en Jesús. Y Pentecostés es cuando él envía, dicho por Juan en el 4.º evangelio, Pentecostés, o mejor dicho, Juan ve a Jesús como el Hijo de Dios que envía el Espíritu Santo. Por eso en Juan 14.6 dice, ¿qué dice Juan 14.6? Yo me voy, pero no lo dejaré huérfano, le enviaré un consolador. Eso no lo dice otro libro, eso lo dice Juan, porque Juan está mostrando a Jesús como el Hijo de Dios y está diciendo que Él enviará su Espíritu. Y todas las oraciones que hablan luego de la venida de Cristo, desde Juan capítulo 13 hasta el último capítulo, creo que el 21, todo es las últimas horas de Jesús, hablando de que enviará el Espíritu Santo, diciendo: yo no oro por el mundo, oro por lo que me has dado, porque Él está hablando de lo que vendría después de Él. Entonces todo está en los 4 evangelios, las 4 fiestas.
¿Se cansaron ya? Entonces, cuando el sumo sacerdote sale del lugar santísimo, hace lo siguiente: vuelve y se lava, porque es parte del ritual. Recuerden que Jesús se lavó a través de Juan el Bautista, porque él era el sumo sacerdote. Cuando Juan el Bautista lo bautiza, él está anunciando que se está purificando, se está apartando para ir a ministrar. Es lo mismo que el sumo sacerdote: se lava, se purifica para entrar al lugar santísimo. Entonces, ahora viene lo siguiente: cuando el sumo sacerdote terminó Yom Kippur, se recibió la ofrenda, se murió el macho cabrio, cambió el hilo de rojo a blanco, Dios recibió. Entonces el sumo sacerdote hace lo siguiente: se vuelve a poner, la imagen la pueden poner ahí, se vuelve a poner su ropa sacerdotal. Amén. Esto es muy bonito, porque cuando Cristo termina su obra de redención, se vuelve a poner su ropa sacerdotal. Se vuelve a poner en el mismo lugar que él estaba antes de venir y humillarse como hombre. Entonces, qué bonito. El sumo sacerdote sale y se vuelve a vestir de gloria. Jesús termina y dice en el libro de Filipenses, lo vimos ahora mismo, 2:6 creo que fue, que dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pero dice en el versículo 7, si no me equivoco, lo pueden poner ahí, que el cual Dios también le dio un nombre sobre todo nombre. Está hablando la continuidad de lo primero que decíamos: se humilló hasta lo sumo, hecho semejante a siervo, tomando la condición de hombre. Entonces, después de eso, por lo cual, ¿después de qué? Después de su sacrificio. Y es tanto así que cuando David lo ve en visión, David dice en el Salmo 110 versículo 1: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que veas tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué quiere decir esto? Jesús volvió a sentarse a la diestra de Dios y se volvió a poner sus vestiduras reales. Y él está ahora mismo tomando su función de sumo sacerdote delante del Padre para interceder por nosotros. Ya no necesitamos un sumo sacerdote terrenal que interceda por nosotros. No necesitamos un linaje levítico. Hermano, coincidencialmente, después que Jesús se sacrifica, hasta el templo de Israel se desaparece. Se desaparecen los sacrificios, 2000 años. ¿Ustedes creen que es coincidencia? Tantos años viniendo haciendo lo mismo. Entonces, cuando viene Cristo, ellos no han aceptado el Mesías. Pero cuando viene el Mesías y hace el sacrificio perfecto, se paralizan los sacrificios. ¿Ustedes creen que eso es coincidencia? No es coincidencia. Lo que pasa es que los sacrificios se cumplen en él. Y si Dios le hubiese permitido tener un templo, iban a estar sacrificando lo mismo por algo que ya se cumplió. Amén. Jesús es la esencia de todo. Él es nuestro Señor, es nuestro sumo sacerdote, es nuestro Rey, es quien se entregó por nosotros y es quien nos da la victoria creyendo en Él sobre la muerte. Y el Señor le dijo a Moisés, cuando estaba en el monte de Sinaí, o mejor dicho, después que bajó, le dijo: haz todas las cosas conforme al modelo que te mostré. Porque Moisés, cuando estaba en el Sinaí, se le mostró lo sublime, se le mostró el lugar santísimo, pero no el que está aquí. Se le mostró el que está en el cielo. Porque este tabernáculo que nosotros vemos, quizá usted no conoce mucho del tabernáculo, pero era un lugar de reunión donde se adoraba a Dios, que estaba cubierto por los atrios. Luego de los atrios estaba el altar de bronce, que era donde se sacrificaban los animales. Que era, si me ponen una imagen ahí, era donde se sacrificaban los animales. Luego estaba el altar de alabastro, que era donde los sumos sacerdotes se lavaban la mano, se lavaban para ministrar. Luego estaba el lugar santo, que en el lugar santo, del lado derecho estaba la mesa de los panes de la proposición, que eran 12 panes, uno por cada tribu. Del lado izquierdo estaba el candelabro de oro. Estaba el candelabro de oro del lado izquierdo. Y al frente, antes de la cortina, estaba el incienso de las oraciones, que era donde se quemaban las mirras, que le daba olor al lugar santísimo. Entonces, luego de ese velo estaba el lugar santísimo. Y ahí, si lo pusieron ahí, lo pueden ver. Entonces, Moisés vio un modelo celestial, pero Moisés tenía, yo me imagino la impotencia de Moisés,
porque él decía, ¿cómo yo voy a hacer eso? Si eso es tan sublime, ¿cómo yo voy a poner lo que vi en la tierra? Y créanme, algunos profetas de Dios lo vieron en su esencia, lo vieron en realidad. Por ejemplo, cuando el llamado de Isaías, en Isaías 6, Isaías está viendo el lugar santísimo celestial. Isaías ve trono, ve que querubines, como está en el arca del pacto, ve que la casa de Dios que ve ahí en el cielo se llena de humo, como se llenaba el lugar santísimo, como se llenó en el Sinaí. O sea, Isaías se le está mostrando lo que Moisés vio. A Ezequiel también se le mostró, y a Ezequiel fue más específico, se le mostró con medida. La diferencia de Ezequiel es que Ezequiel lo veía con ruedas que se movía de un lugar a otro, hablando de la omnipresencia de Dios, de que el pacto no solo era con Israel, sino de que el pacto era con muchos, que somos nosotros que estamos aquí. Amén. Señores, Juan el discípulo de Jesús, ni hablar. Juan en Apocalipsis vio el lugar santísimo de muchísimas formas que yo no se lo puedo decir. Pero ustedes pueden ver que él ve 7 candelabros, ve 7 espíritus que salen, ve el trono de Dios que se abre. Todo eso está en diferentes capítulos de Juan, mirando el mismo lugar que vio Moisés. Describiéndolo con diferentes palabras, sí, pero es el mismo lugar. Entonces Moisés lo hizo y lo cumplió. Vamos a terminar, hermano. Dios es bueno, Dios es maravilloso y de verdad que yo me siento muy bien haciendo esto, porque las fiestas de Dios han traído mucha bendición a mi vida. Me han motivado a profundizar cosas de la palabra que antes yo la veía y la pasaba de manera superficial, pero todas las cosas que yo había aprendido o que había leído en algún momento de forma superficial, encontraron todo el sentido cuando yo lo apliqué a las fiestas levíticas que están en Levítico 23 y Levítico 16. Porque como le decía al principio, todo esto me traía mucha confusión. La sangre, los corderos, los sacrificios, por qué un animal inocente, etcétera. Pero cuando me di cuenta que todo esto indicaba a Jesús y que todo se cumplía específicamente en Cristo, yo dije, wow, pero lo que Dios trataba era demostrar algo que Él iba a hacer en el futuro. Por eso Pablo dice en el capítulo 13 de 1 de Corintios, creo que el versículo 4 o 5, dice que ahora vemos por espejo, ahora vemos de manera imperfecta, pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte desaparecerá. Eso dice el apóstol Pablo. Y él, no sé si Dios también le mostró el lugar santísimo, pero él dice, conozco un hombre, si en el espíritu, no lo sé. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Pero le fue dada a conocer cosas inefables, cosas que no han subido a corazón de hombre. O sea, no ha llegado a la imaginación de hombre. Aparentemente el apóstol Pablo también Dios le dio una orejita de lo que tenía para nosotros. Y Jesús dijo antes de irse en el libro de Juan, que es el testamento. El libro de Juan es el testamento que se le da a los discípulos. El libro de Juan dice, voy pues a preparar morada para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. Entonces en estos momentos Él está preparando morada para nosotros. En estos momentos Él está como sumo sacerdote delante de Dios, intercediendo por nosotros. Y lo más lindo de todo es que Él dejó un sacrificio abierto. Y la condenación del mundo no es por los pecados que ustedes tienen. Créanme que ustedes no van a ser condenados por sus pecados. ¿Sabían eso? No van a ser condenados por sus pecados. Van a ser condenados por rechazar el sacrificio perfecto de Jesús, que ese sería el mayor pecado. Por rechazar que siendo Dios se despojó de sí mismo para entregarse por ti y por mí, y aún así lo rechazaste. Ese va a ser el motivo de la condenación. Por eso Juan capítulo 3 versículo 17 dice el 16 primero, que todos no lo sabemos, ¿verdad? Todos saben Juan 3:16. ¿Cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el 17 dice, ¿qué dice el 17? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él no vino a condenarnos, Él vino a darnos una oportunidad de salvación, una oportunidad de vida, caminando por el camino que Él dejó, creyendo en el sacrificio que Él hizo. Por eso dice que Él es el camino, la verdad
y la vida. Y voy a terminar con este ejemplo. En todo el caminar de Jesús, Él demostraba que Él traía un sumo sacerdote, un sacerdocio superior. Cuando Jesús estaba llegando a su hora, que entre la ciudad, estaba en el Getsemaní, Él le dice a sus discípulos: esperen aquí, yo voy a orar a mi Padre. Pero se lleva 3, que es Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo y Juan eran hermanos. Se lo lleva y deja 8 aquí esperando. Viene y sigue, pero cuando llega hasta aquí, le dice a los 3: oren aquí, que yo vuelvo ahora, que yo voy a orar a mi Padre. Entonces se aleja de ellos y aquí comienza a interceder. Dice que sus gemidos eran poderosos, eran como gotas de lágrimas. Dice que el Padre escuchaba su oración. Pero Él se divide en 3 grupos. Y está hablando del sumo sacerdocio superior. Un grupo lo dejó en la primera entrada, que representa los atrios. Otro grupo lo dejó en el lugar santo, que eran los discípulos más íntimos. Pero Él se fue al lugar santísimo, donde encontró la comunión de Dios. Y los ángeles, que son los querubines, los ángeles le servían. Ustedes ven cómo Él mostraba el sumo sacerdocio que Él venía a representar, en cosas triviales que a veces nosotros no las encontramos, pero están escritas en su palabra. ¿Y qué es lo que Jesús quiere que hagamos hoy? Porque creo que he sido muy aéreo, pero ahora vamos a ser más prácticos. ¿Qué Jesús quiere que hagamos hoy? ¿Qué representa el sacrificio perfecto de Jesús en nuestra vida? ¿Qué Él espera de un hombre que respira por primera vez y está ocupando un tiempo y un espacio efímero y transitorio? ¿Qué Él espera de un soplo de polvo como tú? ¿Qué Él espera que tú hagas? Lo único que Él espera que tú hagas en tu transitar por esta vida pasajera es que en un momento de tu vida reconozcas a Jesús, lo acepte y camine en su sacrificio. Porque si hace eso, tu eternidad cambiará. Y si ya lo hiciste, gloria a Dios, manténlo. Pero si hace eso, tu eternidad cambiará. Estamos aquí en una antesala para entrar a la eternidad. Pero ¿a qué eternidad queremos entrar? ¿Una eternidad de condenación o una eternidad de redención y vida eterna? Jesús dijo: hay 2 puertas, uno es ancho y otro es angosto. El que es ancho, muchos entran por él, pero en el angosto entran pocos. Amén. Quiero leer un versículo bíblico y con esto ya termino. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos 13, 11 al 12. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Se recuerdan ahorita que decíamos que el macho cabrio se iba fuera de la puerta? Y le decía ahorita, cuando le daba la orejita, le decía que así mismo Jesús padeció en el lugar de la carabela, en el Gólgota. Padeció fuera de la puerta. Porque todo, yo quisiera tener mucho tiempo, pero todo señala a Jesús. Y si ustedes quieren, lean Hebreos 9 y 10. Y se van a dar cuenta que todo lo que vimos ahora mismo del sacrificio sacerdotal señalaba a Cristo. Así que, mis hermanos, dice Isaías 53, que todos sabemos, Isaías 53, 6, dice: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así como los animalitos, que yo cuando leía la Biblia no entendía, eran inocentes y se necesitaba que fueran inocentes. Por eso, miren, no se buscaba un toro, se buscaba un becerro, porque querían ver más inocencia. No se buscaba un cordero grande, sino de 1 año. Siempre buscaban la perfección y la inocencia del animal. Entonces, en Cristo vemos su perfección, pero también vemos su grandeza. Y con su perfección y su grandeza, Él se sacrificó para que nosotros hoy tengamos vida eterna en su nombre. Amén. Así que, mis hermanos, Dios es bueno y creo que así como este tema ha sido de mucha bendición para mí,
Yo sé que también será de mucha bendición para ustedes. Y no quisiera que sea algo que se quede aquí, sino que sea algo que despierte en ustedes la pasión por buscar a Dios en su palabra. Jesús dice que escudriñemos las Escrituras. No que leamos el Salmo 91 todos los días antes de levantarnos. No está mal. Pero dice que escudriñemos. Y cuando se escudriña, no se busca en la superficie. Se busca por debajo de la superficie. Y Jesús no esconde sus verdades en la superficie. Jesús la esconde en lo profundo. ¿Por qué? Porque Él quiere que solo los interesados, solo los que le demuestran valor a su revelación, a su verdad, la encuentren. Él no quiere que las personas sencillas, que tienen un poquito sí, un poquito no, encuentren su verdad, porque su verdad es muy preciosa. Su verdad tiene mucho valor y no es para todos, es para aquellos que muestran pasión. Por eso, vuelvo y digo, quiero que esta enseñanza sirva de motivación a buscar más a Jesús a través de su palabra. Dios le bendiga, bendiciones.